Hola, les extiendo un cariñoso saludo. En el día de hoy vamos a explorar el tema de la célula, un tema apasionante, un tema muy hermoso de la biología. Mucho gusto, les habla la profe Saray y les recibo con gran cariño y atención para todos ustedes. Entonces empecemos reconociendo que la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Allá adentro está todo el material necesario para mantener los procesos vitales, como el crecimiento, como la nutrición, es decir, la alimentación de nosotros los seres vivos, y además la reproducción que hace que haya muchos más como nosotros. La célula se encuentra en muchas formas, en muchos tamaños y en muchas funciones, todo de acuerdo a la parte donde se encuentre. Además sabemos que las células se clasifican en dos tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Vamos a conocer un poco de las células procariotas, es la imagen que está a su derecha. La célula procariota se caracteriza porque ella no tiene un núcleo definido. Si se dan cuenta en la imagen, allí se ve que su interior no está definido en una bolsita o en una membrana, como si pasa en la célula eucariota. Mientras que la célula eucariota tiene todo el contenido de su núcleo adentro de una membrana o bolsita. Vamos a tener en mente el huevo de gallina, que al cocinarlo, ¿verdad? Vamos a ver que quitándole la cáscara podemos apreciar adentro, guardadito, muy redondito, ese núcleo. Ese huevo de gallina es en realidad una célula, y si en esos estamos, ya sabemos que un huevo de avestruz, un huevo bastante grande, es la célula más grande que podemos conocer. Las células procariotas tienen su material genético disperso. No es que no lo tengan, solo que está disperso en el citoplasma. Mientras que las eucariotas tienen un núcleo donde se encuentra allí, solo allí, el material genético de la célula. También podemos ver que existen varios tipos de organismos. No todos somos iguales. Somos seres vivos, sin embargo, no somos iguales. Existen los organismos unicelulares. Son seres vivos que solamente tienen una solita célula, su nombre lo dice. Y existen otros como nosotros, que somos pluricelulares, que tenemos muchas células dentro de nosotros. Muy bien, las bacterias y los protozoarios solamente tienen una sola célula. Ellos serían entonces organismos unicelulares, mientras que los organismos multicelulares o pluricelulares más complejos, aquí los podemos ver, como las algas, como las plantas, como los mamíferos, como los hongos y por supuesto nosotros los humanos. Se cree que todas las células evolucionaron de un progenitor común, o sea, un padre común, ya que todas poseen unas estructuras y unas moléculas muy parecidas. Ya sabemos que nuestro Padre Dios es perfecto en su creación y ahí está su obra. Muy bien, al hablar de la estructura de la célula, es decir, cómo está ella formada dentro, tenemos que decir que en las células, en general, se pueden distinguir distintas estructuras, claro que sí, con el uso del microscopio óptico. Allí vamos a poder observar un núcleo, ya hablamos de él. También vamos a mirar que hay una membrana citoplasmática, es decir, aquella telita que recubre el citoplasma. Y además también está el citoplasma. Vamos a mirar de qué se tratan estas partes. El núcleo celular, ya sabemos que está rodeado por una envoltura nuclear, eso es en las células eucariotas, y allí adentro está el material genético de las células. En el centro de comando de las células
eucariotas. En las células procariotas, pues ya sabemos que no existe un núcleo definido. Por lo tanto, el material genético que allí debe estar, pues se encuentra disperso en la célula. También vemos que está la membrana plasmática, y esta es una barrera con una permeabilidad selectiva, o sea que ella dice que entra y que no entra. O sea, ella regula la entrada y la salida del material de la célula. Además, también recibe la información proveniente del exterior de la célula. Está pilas allí que es lo que pasa por fuera. Por la membrana plasmática también entran los nutrientes, o sea, lo que la alimenta. El agua también entra por allí y el oxígeno, pero se salen de ella el dióxido de carbono y otras sustancias que son el desecho, lo que ya ella no necesita. También está el citoplasma. Este citoplasma es el interior de la célula, entre el núcleo y la membrana plasmática. Allí está. Ahí se encuentra la maquinaria de producción y mantenimiento de la célula. Vamos a hacer de cuenta que es una gran fábrica, pues allí están todas las herramientas y máquinas. Está constituido por un material que es como gelatinoso, y ese se llama hialoplasma con H. Adentro de allí, en el citoplasma, están bien sujetaditos y bien juiciosos los organelos. En el citoplasma, como dijimos, allí se encuentran estructuras membranosas, como con pielecita, conocidos como organelos. Los organelos son los responsables por diversas actividades celulares, como cuáles, como el almacenamiento, como la digestión, como la respiración celular, claro que sí, síntesis de material y también la excreción. Es decir, son los responsables del mantenimiento de la vida de la célula. Ya dijimos que como es una unidad fundamental anatómica, ella es capaz de hacer todas estas tareas por sí solita. Entre los organelos podemos encontrar o destacar las mitocondrias. Las mitocondrias las vemos allí en el número 2. Y esa es la fábrica de energía de la célula. Aquí se efectúa también la respiración celular y se produce la energía que la célula, necesita para realizar todas sus actividades. Muy bien, con el número 1 encontramos también los ribosomas. Los ribosomas son el centro de producción de las proteínas. Allí son esos organelos fundamentales para el crecimiento y la regeneración celular, o sea, volverse a poner bien chévere la célula y funcional para nuestro cuerpo. Allí también encontramos con el número 10 el retículo endoplasmático, y este está formado por una red de canales y bolsas membranosas que son como aplanaditas, llamadas cisternas. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos. Están el liso y el rugoso. Cuando se encuentran ribosomas en la cara externa del retículo endoplasmático, se dice que es un retículo endoplasmático rugoso, y en él se sintetizan o se procesan o se trabajan las proteínas de membrana y proteínas secretoras, o sea, las que expulsan. En el retículo endoplasmático liso, allí se sintetizan los lípidos. Es allí. Muy bien, también encontramos con el número 9 al aparato de Golgi. El aparato de Golgi, pues no es una máquina, funciona como una, pero es una parte de la célula. Y allí es el centro de distribución de la célula. Este está encargado de clasificar, etiquetar y empaquetar, también de distribuir las proteínas y lípidos en vesículas que expulsan estos elementos. También produce los lisosomas. Funciona tal como una buena fábrica. También encontramos allí
los lisosomas. Ellos son los encargados de la digestión adentro de la célula. Es decir, lo que pasa en nuestra barriga a nivel celular lo hacen los lisosomas. También se encuentran los peroxisomas. Y ellos son unos organelos muy importantes porque son responsables de la oxidación de los ácidos grasos y la degradación del peróxido de hidrógeno. Son procesos químicos muy importantes que suceden en la célula. También vamos a encontrar allí con el número 8 los centriolos. Ellas son estructuras como cilíndricas, como papel higiénico, que participan allí en la división celular. También están las vacuolas. Las vacuolas son súper importantes porque son unas vesículas pequeñas, son como unas pequeñas bolsitas que allí guardan y también transportan enzimas y los iones. Y por último están en la célula de los vegetales, están los cloroplastos. Y ellos son encargados y responsables de la fotosíntesis en las células vegetales. En todas las células, tanto animales como vegetales, la habilidad de esa estructura y el movimiento de las células lo determina una armazón interna conformada por el citoesqueleto. ¿Ve? Todo eso adentro de una microscópica célula. Y pensar que hay diferentes tamaños y formas. Muy bien. Hablando de la clasificación de las células, ya sabemos que existen dos tipos también, porque está la célula vegetal y la célula animal. Claro que sí, todas ellas son dispuestas para lo que necesita el organismo. Entonces, en las células vegetales existe en el interior de la membrana plasmática, que ya vimos dónde queda, una pared celular que está compuesta de celulosa. Las células vegetales contienen una o más vacuolas gigantes, que son los sitios donde se guarda el agua, los iones y los nutrientes. En los cloroplastos se encuentra la clorofila. Ya sabemos que la clorofila es la que absorbe la luz en el proceso de fotosíntesis y más adelante le da ese color verde hermoso a las plantas. La célula animal es una célula también muy importante, ya que con ella contamos nosotros, ¿verdad? Contamos nosotros, los mamíferos, y ella es la unidad básica de construcción de los organismos animales. Es un tipo de célula eucariota y al igual que la célula vegetal significa que tiene un núcleo y una membrana plasmática y citoplasma, como ya lo vimos. Las células animales son células de tipo eucariota, tienen una forma y tamaño variable. Ellas poseen organelos, que son compartimentos con membranas dentro de la célula. Cada una está allí en su lugar y tienen unas funciones muy importantes y específicas. Tienen centriolos, centrosomas y lisosomas que no se encuentran en una célula vegetal. Además, la célula animal obtiene los nutrientes fuera del exterior. Ella está fundamentalmente compuesta por una membrana plasmática, un núcleo y un citoplasma. Y allí podemos ver cómo se observan cada una de ellas dos. Muy bien, para sintetizar, ya sabemos que la teoría celular, ¿verdad? Tiene como máxima que cada organismo vivo está formado por una o más células. Ya sabemos que cuando están conformadas por una se llaman unicelulares y cuando tienen más se llaman pluricelulares o multicelulares. Los organismos vivos más pequeños son células únicas y las cuales son unidades funcionales de los organismos multicelulares. También sabemos que todas las células que provienen de células, ellas todas provienen de células que ya existían antes. Y sabemos que aquí, de acuerdo a la parte del cuerpo donde ellas se encuentren, ellas tendrán una forma distinta. Aquí podemos ver los tejidos conectivos,
el tejido epitelial que se encuentra en la piel, el tejido muscular que se encuentra en la carne, el tejido nervioso que se encuentra arriba en el cerebro, ¿verdad? Y ahí podemos ver las diferencias de células en un solo organismo vivo. Muy bien, finalmente, los principales orgánulos o organelos, o también se le puede decir así, de las células son las mitocondrias, los ribosomas, los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, los centriolos y los cloroplastos. Con esto les deseo éxitos en sus estudios. No olviden complementar con material que se encuentra en la red y que se encuentra en libros de texto. También no olviden completar las guías que van a asegurar el aprendizaje que obtuvimos en el día de hoy. Felicidades y feliz resto. Muy bien, vamos a hacer una síntesis donde vamos a recordar lo que hemos visto hoy. Las células, entonces, ya sabemos que sus características generales son que son la unidad más pequeña dotada de vida, tamaño microscópico en general, también tiene diversidad de formas y funciones. También se pueden observar, pero con microscopio. Hay dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas tienen un material genético que está disperso en todo el citoplasma. Están presentes en bacterias que son unicelulares, y las eucariotas tienen un material genético que está dentro de una membrana llamada núcleo. Están presentes en animales y plantas. Sabemos que hay una célula animal y una célula vegetal. La célula vegetal tiene cloroplastos y tiene una membrana fuerte que le ayuda a sostener la planta como tal. También sabemos que como estructura general de una célula hay una membrana plasmática de una célula eucariota, claro está. Hay un citoplasma, hay un material genético que está definido. Y en la eucariota, en la procariota, ellos se encuentran un poco dispersos, pero esa es su estructura general. La membrana plasmática, que es una capa delgada, también regula la entrada y la salida de sustancias. El citoplasma, que tiene un contenido interno constituido por un líquido viscoso o gelatinoso, tiene estructuras, es decir, tiene unos organelos allá adentro que cumplen las funciones de la célula. Además, tiene un material genético, controla y regula el funcionamiento celular. Ese es el repaso de lo que es la célula.